Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder verlos otra vez y que estamos otra vez aquí para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que siguen ustedes aprendiendo y siguen escuchando cada domingo la palabra de Dios. Nunca dejen de hacerlo, niños. Este es algo muy importante. Por eso, hoy vamos a aprender un tema muy valioso para nuestras vidas. Pero antes, vamos a entonar una alabanza. Esta alabanza nos habla acerca de la fe de Ruth, ¿sí? La confianza en el Señor, ¿sí? Vamos a alabar, niños. Esta es una alabanza muy especial. Oh, 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 wow, 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 wow. Oh, oh, wow, 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 wow. Confía en Jesús y no en lo que tú piensas. Confía en su luz y en lo que suceda. Confía que siempre estará aunque no lo veas. Confía en Jesús, confía en su luz. Oh, 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 wow, 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 wow. Confía en Jesús aunque no lo entiendas. Confía en su cruz y en cada promesa. Confía que en sus manos todo es perfecto. Confía en Jesús, confía en su luz. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando siempre. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Oh, 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 wow, 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 wow. Muy bien, niños. Ahora vamos a iniciar con la clase de hoy, pero antes de iniciar vamos a orar juntos. Junten sus manitas y cierren sus ojos y vamos a orar. Dios, Padre, te damos gracias por permitirnos hoy poder estar aquí para escuchar tu palabra. Por favor, ayúdanos para que podamos entender tu palabra y podamos también recibir una gran enseñanza para nuestra vida. Siempre nos cuidas y nos estás guiando a través de tu palabra. Por eso te pedimos que tú nos bendigas hoy a través de la palabra que vamos a escuchar. También ayuda para que todos los niños puedan estar atentos a tu palabra. Te pedimos que guardes también la vida de todos los maestros que están enseñando tu palabra. Te damos gracias por todo y oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, niños. La clase anterior, ¿recuerdan qué tema aprendimos? Nosotros aprendimos acerca del juez Sansón. Hoy nosotros, el tema que vamos a aprender va a ser con el tema la fe de Ruth, ¿sí? La fe de Ruth. Hoy vamos a aprender acerca de esta historia que está explicando acerca de la vida de Ruth. Todo inicia en la época de los jueces. ¿Ustedes recuerdan cómo era el pueblo de Israel cuando estaban viviendo en la época de los jueces? Ellos, por mucho tiempo, ellos fueron rebeldes contra Dios, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel era castigado por Dios, Dios levantaba a un juez que los liberaba, pero por un momento obedecían. Pero después de que este juez moría, ellos volvían a cometer pecado, se rebelaban contra Dios. Por eso, niños, la situación del pueblo de Israel era muy mala. Por eso la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, nos dice cómo era la condición de el pueblo de Israel en este tiempo. Vamos a leer, niños, juntos este versículo. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta palabra está explicando de cómo era la condición del pueblo de Israel. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien les parecía. Hacían lo que a ellos se les antojaba, pero principalmente ellos se rebelaban contra Dios mucho. El pueblo de Israel se alejó de Dios mucho. Por eso Dios se molestaba, porque no querían seguir su palabra, no querían obedecer, no querían acercarse a Dios. Por eso, niños, en este tiempo de los jueces, Dios los castigaba a veces con hambre. En la tierra de Israel, la Biblia enseña que hubo hambre en toda Israel. Por eso, por esta hambre, inicia la historia de Noemí y Elimelech. Ellos eran de la tierra de Belén, de Israel. Ellos, por el hambre que había en la tierra de Israel, decidieron salir, decidieron buscar otro lugar donde hubiera comida. Por eso, Elimelech y Noemí decidieron salir junto con sus dos hijos. Sus hijos, uno se llamaba Malón y el segundo se llamaba Kelión. Así que ellos, niños, salieron de Israel y ellos se dirigieron a una tierra llamada Moab. Ellos, al llegar a la tierra de Moab, vieron que había muchos campos grandes y estaba lleno de alimento. Por eso ellos se quedaron allí. Pero, ¿saben algo, niños? Moab es una tierra gentil. Es una tierra donde había otros dioses, donde adoraban a otros dioses. También habían gentiles en esta tierra. Entonces, Elimelech comenzó a vivir con su familia en la tierra de Moab por varios años. Entonces sus hijos crecieron, Malón y Kelión crecieron y se casaron. Tomaron para sí esposas
a mujeres moabitas, tomaron a las mujeres gentiles. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Ellas realmente no eran de la tierra de Israel, pero por la situación que había pasado antes, Elimelech y Noemí decidieron hacer su vida en este lugar. Entonces, ellos llevaron una vida apartada del pueblo de Israel. Entonces, hubo algo muy triste en la familia de Noemí. ¿Saben qué les pasó? Primero, Elimelech, esposo de Noemí, murió. Y luego también murieron sus dos hijos, Malón y Kelión. Hubo gran tristeza, hubo mucho llanto por la pérdida de Malón, Kelión y Elimelech. Se quedaron sin esposo. Noemí, también Ruth, Orfa. Ellos fueron viudas totalmente. Esto fue algo muy trágico, ¿verdad, niños? Realmente a Noemí le debió haber dolido tanto. También en su corazón le ha de haber pesado mucho haber dejado la tierra de Israel. Entonces, ella escuchó una noticia que en Israel Dios había visitado su tierra para bendecirla y darles el pan. Entonces ella escuchó que Israel se había recuperado del hambre. Así que ella tomó la decisión de volver a su tierra, Israel. Cuando ella estaba decidida a ir a Belén, a su tierra, sus dos nueras que estaban junto con Noemí se sorprendieron. Entonces Noemí se levantó y les dijo: si ustedes, ahora ya mis hijos han muerto, ustedes ahora pueden ir de regreso a su tierra, Moab. Ustedes ya son libres. Sus dos nueras, Orfa y Ruth, lloraron. Tras la tragedia que ellas habían tenido, también su suegra Noemí decidió regresar a su tierra Israel. Entonces, Orfa abrazó a su suegra y se fue. Pero al contrario, su nuera Ruth no la dejó. Ruth amaba a su suegra. Por eso, Ruth no podía apartarse de su suegra Noemí, ni tampoco quería apartarse de seguir al Dios de Noemí, o sea, el Dios de Israel. Seguramente Ruth escuchó mucho acerca del Dios de Israel, del Dios verdadero, ¿verdad, niños? Por eso ella se dio cuenta. El Dios de Israel es el Dios verdadero, el único que ha hecho todas las cosas y que ha bendecido su vida. Por eso, a pesar de la situación que Ruth estaba pasando por lo malo de la muerte de su esposo, a pesar de esto, Ruth eligió seguir a Dios y a su suegra Noemí. Aunque su suegra Noemí le dijo: no, Ruth, no vengas. Yo voy a ir a mi tierra Israel, pero tú quédate en Moab. Regrésate, así como Orfa se regresó a su tierra. Pero Ruth, insistentemente, ella ya había tomado esta decisión
ella había tomado la decisión de seguir al Dios de Israel y a seguir a su suegra. Por eso, Ruth le dijo así. Ruth capítulo 1, versículo 16. Niños, vamos a leer este versículo también. Dice, respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esta fue la palabra que Ruth le dijo a su suegra, con toda la decisión en su corazón. Ella firmemente no quería apartarse del Dios de Israel, del Dios verdadero y de su suegra. Por eso, Noemí, al ver la firmeza de Ruth, ella dejó que fuera con ella. Así es como ellas regresaron a la tierra de Israel, a la ciudad de Belén. Cuando ellas llegaron a la tierra de Belén, Ruth y Noemí, ellas eran muy pobres. Ellas no tenían nada. Por eso, Noemí, la suegra de Ruth, le dijo que ella fuera al campo y recogiera las sobras de la cosecha. Ruth fue muy obediente a su suegra. Por eso ella trabajaba muy duro para recoger las sobras de la cosecha, solo las espigas que sobraban de la cosecha. Por eso ella trabajaba muy duro todo el día. Recogía pedacito por pedacito para poder llevar alimento a la casa de Noemí. Como podemos ver, niños, Noemí realmente estaba muy feliz por ver que Ruth, su nuera, la honraba mucho, la amaba mucho. Por eso Ruth, día con día, visitaba el campo para recoger las espigas. Pero en el campo donde ella recogía las espigas, el dueño de este campo era muy rico. El nombre de este hombre era Boz. Algo muy importante, niños, es que Boz era pariente de Noemí. Era un pariente cercano de Noemí. También Boz escuchó de la vida de Ruth, cómo era. Él vio que Ruth era una mujer muy obediente. También él pudo darse cuenta de la vida que ella realmente había dejado para seguir al Dios de Israel. Entonces, Boz le hizo un favor. Le dijo a sus siervos que le dieran comida extra para ella y para Noemí. Pasando el tiempo, Boz y Ruth se querían casar. Por eso Boz tuvo que pedir permiso para poder casarse con ella. Boz hizo todo lo posible para que pudieran casarse. Y así fue. Ellos se casaron. Y Dios los bendijo mucho. A ella, a Ruth y también a su suegra Noemí. Los bendijo mucho. También Boz y Ruth tuvieron a un hijo. Ustedes saben, niños, el nombre de este hijo fue Obed. Obed fue este hombre bisabuelo de el mismo rey David. Por eso, rey David es pariente del linaje de
Jesucristo. La vida de Ruth y de Noemí, ellas habían sufrido mucho, ¿verdad? Pero ahora estaban gozando de las bendiciones que Dios les estaba dando. Por eso ellas estaban muy agradecidas por todo lo que Dios les había hecho. Es una historia muy hermosa, niños. Por la fe que tenía Ruth, Dios la bendijo. La historia de Ruth nos da una gran enseñanza, niños. ¿Por qué? La enseñanza que nos da el libro de la Biblia, la vida de Ruth, es que antes de que Ruth tuviera esposo, tuviera un hijo, antes de que ella tuviera muchas tierras y muchos trabajadores propios, ella no tenía nada. Ella solo tenía muy poquito. Ella, aunque no tenía mucho, sin hogar, sin comida, sin esposo, sin hijo, ella tomó la decisión de amar a Dios y también amar a su prójimo. Por eso, ella escogió ser fiel a Dios, agradándole a Él, aunque ella en ese momento, en lo poco que ella tenía, ella decidió agradar a Dios. Así es como Ruth confió en el Señor. Cuando ella no tenía nada, ella decidió seguir a Dios, haciendo este compromiso de nunca apartarse de Dios. Por eso, la fidelidad de Dios y también la fidelidad que Ruth le tuvo a Dios fue muy especial. Por esa razón, Dios también la bendijo a ella. Por eso, niños, la historia de Ruth nos da una gran enseñanza. ¿Ustedes recuerdan? Antes de tener ella esposo, tener un hijo, antes de tener trabajadores y tierras, Ruth solo cuidaba a su suegra fielmente, trabajaba fuertemente antes de tener mucho, pero ella era fiel en lo poco. Antes de tener cosechas y a su esposo Boz, ella recolectaba muy fuertemente las espigas que sobraban de la cosecha. Antes de que Ruth tuviera mucho, ella era fiel en lo poco que ella tenía. Por eso, niños, la fe de Ruth es muy valiosa. Dios por eso la bendijo, porque ella decidió seguir a Dios y ser fiel a Dios, aún en lo poco que ella tenía. También, antes de seguir a su niño que Dios le dio, ella después se convirtió en ser pariente del mismo Jesucristo. Ruth se comprometió en seguir a Dios toda su vida, aun cuando no se veía alguna esperanza. Antes de tener mucho, ella fue fiel en lo poco. Por eso, niños, esta historia nos recuerda un versículo muy importante. Mateo capítulo 25, versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Por eso, niños, si nosotros vivimos fiel, amando a Dios, también obedeciendo a Dios, en lo poco que nosotros tengamos, Dios nos bendecirá, nos pondrá sobre mucho, para que nosotros también gocemos de sus bendiciones. ¿Saben, niños? Ruth, para poder ser fiel en lo poco, ella tuvo una gran decisión. Ella tomó la decisión de seguir a Dios toda su vida. Así también ustedes, niños, ustedes pueden pensar que tienen poco. Pueden pensar que por ser de poca edad, por tener poco tiempo, piensan que no pueden hacer algo por Dios. Pero no es así, niños. Ustedes pueden agradar a Dios con la vida que ustedes elijan tener. Su decisión es muy importante, niños. Por eso, ¿qué es de la decisión que debemos tomar? Debemos tomar la decisión de amar a Dios antes que cualquier cosa, niños. Primero debemos amar a Dios más que cualquier cosa. Por ejemplo, en lugar de jugar el teléfono o videojuegos, en lugar de jugar videojuegos, mejor leer la Biblia. En lugar de salir a jugar con los amigos, mejor en la casa pueden escuchar alguna predicación de los niños o también pueden orar. También en lugar de salir a algún lugar y comprar algún dulce, sería mejor, ¿no? Memorizar el versículo de memoria de esta semana y de la anterior. Ustedes tienen la decisión, niños. ¿Qué es lo que ustedes van a decidir? Ruth nos dio un gran ejemplo. Ella fue fiel en lo poco. Así también ustedes, niños, debemos amar a Dios en primer lugar, antes que cualquier cosa. Dios, así como a Ruth, también nos bendecirá. Hay una alabanza que habla acerca de este versículo que acabamos de leer. Vamos a escucharla. Uso mis talentos ayudando a los demás. Uso mis talentos en la escuela y la ciudad. Uso mis talentos en la iglesia y el hogar. Y mi buen Señor los multiplicará. Y cuando venga dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Muy bien, niños. Por eso, nuestra decisión es muy valiosa. Debemos ser fiel en lo poco ante Dios. ¿Sí, niños? Espero que ustedes hayan podido entender esta historia muy importante. También vamos a tener actividad, ¿sí? Vamos a ver realmente si ustedes aprendieron bien. Vamos a hacer un pequeño examen. Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el esposo de Noemí? Inciso A, Elimelech. Inciso B, Abinadab. Inciso C, Eliú. Inciso D, Zoar. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, niños? Inciso A, Elimelech. ¿Respondieron bien, niños? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de Noemí? Inciso A, Abiud y Neptalí. Inciso B, Malón y Kelión. Inciso C, Ofni y Fitnes. Inciso D, Abinadab y Eliud. ¿Cuál es la respuesta correcta, niños? Inciso B, Malón y Kelión. Muy bien, niños. Siguiente pregunta. Nombre de la nuera que se fue y dejó a Noemí. Inciso A, Abigail. Inciso B, Ana. Inciso C, Orfa. Inciso D, Ruth. ¿Cuál fue? ¿Cuál es la respuesta? Inciso C, muy bien. Son muy inteligentes, niños. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Ruth en el campo de Bosra? Inciso A, arar. Inciso B, podar. Inciso C, sembrar. Inciso D, espigar. ¿Qué fue lo que hizo? La respuesta correcta es inciso D, espigar. Oh, muy bien, niños. Son muy inteligentes. Por último, vamos a completar esta frase. Completa la frase. Tu pueblo será mi pueblo. Inciso A, hasta el día de mi muerte. Inciso B, por cuanto me obedeciste. Inciso C, y tu Dios mi Dios. Inciso D, todas las anteriores. ¿Cuál será la respuesta, niños? Inciso C. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Muy bien, niños. Muy bien, ustedes han contestado todas las respuestas bien. Espero que así sigan aprendiendo y que tengan y pongan mucha más atención. Sobre todo, recuerden siempre tomar la decisión de seguir a Dios primero, o amar a Dios primero, antes que todas las cosas, niños. Dios nos recompensará y nos dará su bendición. Muy bien, niños. Hoy hasta aquí vamos a aprender. Para terminar, vamos a orar juntos. Cerramos nuestros ojitos y inclinamos nuestro rostro. Oramos juntos. Dios, te damos gracias por la palabra que tú nos has enseñado el día de hoy. A través de la vida de Ruth hemos podido aprender la fe más importante por medio de nuestra decisión. Ayúdanos a tener la fe que tuvo Ruth y ella pudo seguirte fielmente hasta la muerte, pero principalmente también tú le diste la bendición. Por eso también te pedimos, Señor, que tú ayudes a todos los niños para que puedan tomar la decisión correcta y seguirte a ti, amándote a ti en primer lugar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste de aprender tu preciosa palabra. Y también guía y guarda a todos los niños
Te lo, te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por todo. Oramos juntos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Muy bien, niños, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.